Eh, Como les había dicho, la idea de esta charlita es un poquito eh, presentar lo que fue eh, la, la continuación de la charla que dio el padre Vuela allá en el 2004. Porque después de que él presenta esos 5 principios, que ahí los menciono, ¿no? El espíritu de fe, la recompensa, en la resurrección, ¿sí? La bendición con que Dios bendice a los que se consagran a este tipo de obras, el hacer escuela y la ciudad de la caridad, ¿sí? Después de eso viene todo un ping-pong de preguntas y respuestas. Y en ese ping-pong de preguntas y respuestas surgen cosas interesantes, entonces yo quisiera ahora ir como mencionando. Tenemos una dificultad y es que no puedo citar textualmente todo porque sería como interminable. Entonces voy a ir citando ciertas ideas principales de las preguntas que le hacen, ciertas ideas principales de lo que él responde y después de eso en un color diferente, lo van a ver, ciertos pensamientos que yo agrego de lo que se fue dando en el tiempo, pero que quizás da para hablar y que quizás alguien pueda decir, no, pero también sucedió esto otro, bueno, es decir, me parece que va a dar para hablar. Eh, en un momento el padre Arriague le pregunta, en un primer momento, la primera pregunta es sobre las precauciones que hay que tener por la persecución desatada contra la iglesia. Y, y el padre Abuela va a decir bien clarito, miren, hay una campaña bien organizada para desprestigiar a la iglesia. Esto se ve en el cine, en la televisión, menciona ahí el caso de Mel Gibson. Él va a decir, en todas las cosas malas que se dicen evidentemente de un modo deformado, ¿no? Nunca están bien dichas. Nosotros tenemos niños y hay que tener mucho cuidado. Se está poniendo a la orden del día la industria del juicio. Hay que dejar de lado la actitud bolichera que tenemos delante de los hogares, frente a los hogares. Hay que registrar en agenda las cosas que hacemos. Incluso él menciona, y lo tomaba del padre Grassi, de hacer un test a los chicos que van llegando a ver si han sufrido abusos previamente al ingreso al hogar, ¿sí? Y va a decir esto, nosotros somos muy vulnerables. Y somos muy vulnerables por la eficacia evangélica que tienen estas obras de caridad. Por eso hay que tener cuidado, hay que prestar atención, hay que estar vigilantes del modo en que una mamá cuida a que sus hijos no sean expuestos ante quien no se sabe comportar, ¿sí? Bueno, esos son como los elementos esenciales que yo pude como rescatar de la respuesta del padre Huela. La charla yo la compartí por WhatsApp a todos los celulares que yo tenía, pero la pueden compartir entre ustedes mismos también y leerla con detenimiento. ¿Qué es lo que yo menciono acá? Si se quiere, como mencionando el nivel de previsión que iba teniendo, me parece a mí, el padre Buguera, en el hecho de que es con el tiempo sucedió lo de la DINAF, ¿no? Que alguien de los que está aquí quizás lo sepa con mucho más detalle de lo que yo lo conozco, pero visto desde mi lado, desde afuera, daba toda la impresión de una campaña que buscaba desprestigiar a los hogarcitos. Y si bien me parece a mí que ese objetivo no lo lograron, ciertamente que hicieron mucho daño. Eso es innegable, ¿no? Eh, y también mencionó, bueno, el padre Javier en esa época siempre nos decía,
no nos damos cuenta de dónde estamos parados. Y haciendo referencia a la vulnerabilidad de las obras nuestras, ¿no? Y de cómo tenemos que prestar atención. Y, por ejemplo, cuando el padre Abuela habla de la actitud bolichera frente a los hogares, o sea, lo que él dice, tenemos que tener todo registrado en carpetas, cada niño, eh, quién lo trajo, por qué motivo, si hay un sacerdote que lo recomienda. Por eso a mí me parece muy valioso todo lo que, si se quiere, por circunstancias ajenas, porque fue por la categorización o todo lo que uno quiera, pero todo lo que hemos hecho en estos últimos años en orden a las carpetas, los registros, a mí me parece que eso necesariamente redunda en un bien, ¿no? Y lo último que menciono es que ese ejemplo de la mamá que pone el padre abuela, de una mamá atenta, vigilante, me parece que bien se puede aplicar, por ejemplo, a los centros de día, a donde nosotros mandamos a nuestros chicos, ¿no? Y estar atentos a ver, bueno, qué es lo que reciben en el centro de día. El mismo padre Barraza en más de una ocasión sacó a chicos de centros de día porque veía que no les hacía bien. La segunda pregunta también la hace el padre Arriague. Y él dice, nosotros ya tenemos experiencia. Menciona el ejemplo del Rotary Club queriendo figurar, eh, construyendo un edificio, pero teniendo ellos todo el poder de obrar. En una época donde, por otra parte, sin medios humanos, se estaba queriendo construir el Sagrado Corazón, me decía el padre Arriague, ¿no? Y él dice, lo nuestro es distinto. Están las necesidades de la obra, vemos que Dios lo quiere, nos largamos aún sin los recursos, nosotros nos tenemos que guiar por la divina providencia. Eso es lo que dice el padre Arriague. Bueno, ¿qué es lo que responde el padre Huela? Menciona primero el caso de los orionitas. Y dice que los orionitas cometieron un grave error de poner los enfermos que tienen bajo el PAMI. Y entonces resulta que se ha convertido el Cotolengo de Claypole en una casa del Estado. Y te empiezan a manejar la obra. También, con ese modo de proceder, no tienen vocaciones. Esto lo dice así el padre Huela. Viven confiando que el PAMI les va a pagar, y por eso en la crisis del 2001, en la que el PAMI quiebra, ya no sabían qué hacer, porque se deja de confiar en la providencia, ya deja de ser una obra de Dios para convertirse en una obra humana. Y esto no es una diferencia accidental, se trata de algo esencial. Y ahí menciona también el padre Abuela cómo en Italia Don Orione imitó la obra de San José Benito Cotolengo y, y lo hacía frente a los hospitales del gobierno en que muchas veces se hacía venta de órganos. ¿Sí? Y dice, bueno, y no nos sorprendamos porque lo mismo sucedió acá cerca, en Opentor, cerca de Luján, ¿no? Va a decir, el personal que debemos tener debe ser bueno. Y lo contrasta, por ejemplo, con el personal que hay en ciertos geriátricos que quizás le dan una pastilla de más a los chicos para que estén dopadísimos y quietitos. Y va a recordar el principio de fe, lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque veo en el prójimo al mismo Cristo y así como lo trataría a Cristo, así lo trato a él. Este es un principio sobre el que siempre, siempre, siempre lo escuchamos volver al Padre Buena. Y también lo cita a Don Orione diciendo,
¿Cuánto cuesta hacer el bien? Eso sería como la respuesta al planteo que le hace el padre Arriague. Yo menciono, porque a mí me surge la pregunta después de esta respuesta, ¿cómo es la relación nuestra con el PAMI o el gobierno? ¿No estamos haciendo lo mismo que el padre Abuela de algún modo criticaba? Bueno, yo entiendo que no. Si quieren, después les puedo eh, fundamentar la respuesta, pero sí, también da para hablar, ¿no? Eh, y con respecto al personal, ciertamente que a nosotros aquí en los hogares nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo conseguir el personal adecuado. Me parece también un poquito por el lugar geográfico en el que nos encontramos, porque estamos en el fondo de San Rafael, digamos, si estuviéramos en el centro, yo creo que eh, el acceso a personal sería más amplio, ¿sí? Pero sobre todo menciono esto, que al personal ciertamente tenemos que formarlo. O sea, por una parte son objeto de nuestra evangelización, son almas, pero además, a los fines de la obra de la caridad, hay que formarlo. Y con los criterios que nosotros queremos que se vayan viviendo, ¿sí? Y además de formarlo, tenemos que estar dispuestos a recibir todos los reveses que nos vienen de parte del personal. Hay que tener estómago para estar a cargo del personal. El padre Arriague me decía una vez, me decía una frase, pero que me parece que se aplica bastante, decía, el sacerdote tiene que estar dispuesto a pagar todo 2 veces. Y no solamente por lo económico, ¿no? Bueno, muy bien. Sigo a lo siguiente. La tercera pregunta. El padre Arriague le dice al padre Abuela, bueno, ¿cómo ve usted qué tiene para decirnos acerca del trabajo coordinado entre los dos institutos? Es decir, el IBE y las servidoras, ¿sí?, en la ciudad de la caridad. Esa fue la pregunta del padre Arriague. ¿Qué es lo que responde el padre Abuela? Dice, primero que nada, la coordinación es absolutamente necesaria en las obras de caridad. Hay que tener coordinación, me parece, y sobre todo cuando se trata de obras nuevas. ¿Quién la encara? ¿Cómo? Yo creo que eso hay que coordinarlo, dice. Incluso va a decir, es importante la ayuda de las hermanas en los discapacitados varones para hacer determinadas cosas, la ropería, la farmacia, lo que sea. Dice, porque evidentemente los padres no pueden ponerse a lavar y planchar porque todo quedaría de la misma manera que estaba antes. Y dice, iba a decir, y todo esto respetando la independencia de cada una de las congregaciones. Son dos institutos distintos, canónicamente distintos. La unión nuestra es una unión espiritual, porque hay un mismo fundador, las mismas constituciones, el mismo carisma, pero canónicamente son dos cosas distintas, dice el padre Huela. Aquí se trata de tener una junta coordinadora más particular para lo que hace a las obras de caridad. Y esto ayuda para compartir experiencias o para buscar en común nuevos campos si es que se puede. De suyo, por lo que nosotros vemos, este tipo de obras requiere la presencia tanto de sacerdotes como de las religiosas. Esto lo dice el padre Abuela, ¿no? ¿Qué menciono? Lo primero es que de estas reuniones, pero también del diálogo diario, evidentemente, tienen que surgir proyectos y ideas porque
las obras nuestras tienen que ser como la caridad de Cristo, infinita y por lo tanto crecer. Entonces no podemos dejar de preguntarnos qué más podemos hacer. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, entre lo que se habló ayer y hoy, eh, yo pensaba, te digo, simplemente tomé nota de algunas ideas que me venían a la mente. El trabajo conjunto con los profesionales. Capaz que no lo estamos haciendo, capaz que estamos reuniendo con los profesionales cada hogar por su cuenta, pero capaz que se puede plantear algo más conjunto. ¿Qué más podemos hacer, por ejemplo, en la evangelización del personal, ¿no? Acercarlos más a los ejercicios espirituales, hacer como decía el padre David ayer, ¿no? De cómo él logró que se oficializaran, o sea, Dios logró que se oficializaran distintas personas de la tercera orden. A veces me pregunto yo, pero como una pregunta mía nada más, no es que lo estoy afirmando, ¿no nos estará pidiendo Dios iniciar alguna obra nueva de caridad frente a tantas necesidades y cuál? Bueno, no sé, son pensamientos míos, yo los menciono porque digo, me parece que pueden ser cositas que al final de la charlita pueden servir de disparadores para hablar. En cuarto lugar, habla la hermana Inés de la Cruz, que en paz descanse. Y ella pregunta lo siguiente, si dentro de las nuevas formas de pobreza podemos mencionar la soledad. Y el padre Abuela dice que sí, mencionó el caso de un italiano que muere solo con la televisión prendida. Los vecinos lo dejaron de verlo a él, pero claro, como estaba la televisión prendida pensaron que estaba, qué sé yo, pero pasó el tiempo y vino el servicio de seguridad social y llevaba muchísimo tiempo muerto. Murió solo. Dice que lo empezaron a buscar porque, claro, no pagaba los servicios de luz, de qué sé yo, de esto y de lo otro, pero solo, ¿no? Entonces él mencionó ese caso de soledad. Y habló también de un asilo para ancianos y dice, del asilo dice, se debe hacer de forma inteligente. No se puede hacer que una persona mayor de 65 o 70 años vaya a vivir como una jovencita o hacerle tener una forma de vida semejante a la vida fraterna en común. No puede ser, eso no se debe, no debe suceder. Tiene que tener la libertad de poder, por ejemplo, calentarse su comida en el microondas, tener sus horarios. Bueno, a eso se refería con hacer una obra de forma inteligente. Y a mí me parece que la casa Carol Emilia es un ejemplo concreto de gente adulta que a la vez está cuidada eh, y mantiene también cierta independencia porque tiene su departamentito y demás. Después, evidentemente, las limitaciones para hacer este tipo de obras siempre están, ¿no? Pero me parece que respondería a algo así. Y también menciono un planteo que me hizo una viuda hace muy poquito, la semana pasada, cuando fuimos a la peregrinación en Luján, que es una bienhechora del hogar. Y es una mujer que vive sola, ¿sí? No tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene nadie. Y, y ella decía, me preguntaba lo siguiente, cuando yo esté necesitada, ¿a mí me van a poder recibir? Esa era la pregunta que ella hacía. Y, qué sé yo, menciono esa necesidad concreta entre muchas otras, ¿no? A la cual me parece que tenemos que saber responder de un modo inteligente y caritativo. Bueno, sigo. En quinto lugar, la Madre Nazaret realiza esta pregunta. ¿Cuál es el espacio que debemos dar a los profesionales en estas obras? El padre Huela empieza a responder y ella en un momento le dice, bueno, sí, pero pregunto específicamente por los psicólogos, ¿sí? Después ustedes lo van a ver más desarrollado en la charla que difundí por WhatsApp. Lo primero que digo es esto, el padre Huela responde así bien claramente, dice,
A los profesionales hay que darles espacio. Eh, lo primero que responde y afirmándolo con certeza, ¿no? Hay que darles espacio. Por ejemplo, dice, si es un hogarcito de ancianos, hay que tener médicos especializados. Un médico que sea especializado en esa rama especial de la medicina para la atención a los ancianos. ¿Sí? Y él puso como ejemplo el hogar que tienen las hermanas en Tenerife. ¿Sí? Y con respecto a los psicólogos, él decía, bueno, hay que tener mucho cuidado porque los psicólogos no tienen que ser de línea freudiana, porque si no hacen desastres. Tiene que ser una psicología sana, con principios cristianos, que respetan realmente lo que es la antropología humana y no que se basan en ideologías. Yo estoy resumiendo, ¿sí?, la respuesta. ¿Qué menciono yo? Primero que nada menciono el equilibrio que hay que tener frente a una posible falsa dialéctica. ¿Por qué? Porque eh, puede suceder, y ha sido en distintas ocasiones materia de, de conversación, que, que quizás alguno de los que trabaja en el contacto diario con los chicos eh, tiene este pensamiento: ¿qué va a saber el profesional si el que está todo el tiempo con los chicos soy yo? Y esa mirada es totalmente cierta, pero la del profesional también es cierta. Realmente se quemó las pestañas estudiando, tiene experiencia de otros lados, conoce los fundamentos. Entonces, poner a uno contra el otro como dos miradas opuestas me parece que es una dialéctica falsa con la que hay que romper. Nosotros tendríamos que saber, digamos, conjugar el bien que aportan ambas partes, tanto la mirada del profesional como la de la persona que está día y noche con la criatura, ¿no? Que me parece que lo hace, por ejemplo, el padre Barraza o la madre de la iglesia con el doctor Romeo. Cuando hablan y le dicen, mire padre, nosotros que estamos con los chicos vemos esto, esto y esto, y el doctor confía en eso. Y dice, bueno, entonces obremos de este y de este y de este modo. ¿Sí? Pero me parece que hay que quebrar una falsa dialéctica que a veces se puede instalar. Después menciono también la necesidad o la valía, me parece, más que necesidad, lo valioso, de especializarnos nosotros mismos, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades. Y lo pienso como el desenvolvimiento de nuestra propia vocación. Porque si nosotros somos religiosos llamados por Dios, ¿no?, llamados a tomar parte en estas obras de misericordia, entonces todo aquello que podamos aprender eh, de la ciencia y tomarlo y asumirlo como algo auténticamente humano, lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces no nos podemos desentender de eso, me parece a mí. Es una opinión, ¿eh? Fíjense que lo que está en letra roja es mío y se puede hablar. Y después me parece también tenemos la gracia de tener al alcance de la mano la ayuda de psicólogos buenos que nos pueden ayudar, por ejemplo el Paco, pienso yo, pero bueno, también la necesidad de formar lo que tenemos, ¿sí? Es decir, que a toda la ciencia que ellos tienen, eh, que también empiecen a respirar y reciban todos los criterios que lo que estamos hablando en estas charlas, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hemos recibido del Padre Abuela, criterios de fe. Eh, y en último lugar, el Padre Abuela, la sexta pregunta que él planteaba era esta. Los estudiantes, dice, van a empezar en enero, piensen que estaban en
2004, ¿sí? Van a empezar en enero con una experiencia con el padre Fuentes. Estaba haciendo referencia al curso de universitarios que iba a comenzar poco después. Y dice el padre Arrea que, bueno, toda esta iniciativa surge porque vino a hacer voluntariado un estudiante de medicina de Tucumán, se refería a Fernandito Lizárraga, ¿no? Que manifestó de algún modo que en la Universidad de Medicina había todo un aspecto de la formación cristiana, católica, que claro, él no recibía. Entonces, a raíz de esa inquietud surge la idea de hacer los cursos. Bueno, el padre Vuela, cuando el padre Arre le dice eso, bueno, sí, incluso habría que ver si se les puede brindar una salida laboral, ¿sí? Yo, bueno, no sé, ahí después lo vamos a ver. Y dice el padre Vuela, me parece que está todo tan corrompido que hay que hacer una nueva escuela. Habla de hacer escuela, ¿no? Incluso encarando la cosa con los ya profesionales que tenemos. Incluso es necesario no perder de vista que hay que evangelizar la ciencia. Bueno, menciono que ahí se dio con eso el curso de universitarios, ¿no? Y, y también traigo a continuación una cita, que la tengo por acá, de Don Orión en sus últimos años de vida, donde él recibe a un par de bienhechores laicos en el hogar de Milán, en el Cotolengo de Milán. Y él dice, debo contarles algo, debo hacerles una confidencia. ¿Saben qué? El pequeño Cotolengo no será como lo hemos pensado hasta ahora. No, será una construcción grandiosa, única, moderna, con amplios corredores y galerías luminosas. Habrá allí tanta luz y tanto sol, y todo será tan bello que los forasteros, antes de abandonar Milán, vendrán a ver el Cotolengo. Y debemos hacer todo según los criterios más avanzados de la ciencia y de la técnica, para que no se diga que la Iglesia y la caridad de Cristo están atrasadas. Esa es una frase de Don Orión, ¿no? Yo pienso, qué lindo que sería que todos los turistas que vienen a San Rafael dijeran, bueno, vamos a ver el Valle Grande, pero bueno, también vamos a ver los hogarcitos, ¿no? Sería como un efecto, digamos, un logro muy lindo de la evangelización de la cultura. Bueno, listo, hasta acá la charla. Yo no me quiero extender más porque me parece que todas estas preguntas, respuestas, qué sé yo, pueden dar a temas para hablar. Ahora, me parece que son disparadores de temas para hablar y me parece que eso sería como lo más importante en este momento. Padre, ahí cuando usted hace referencia a si Dios no nos estará pidiendo una obra nueva, también, bueno, un poco con lo de lo que contaba ayer el padre David, y bueno, justo se fue el doctor Randle, pero me parece que una cosa muy interesante para hablar y para como no dejar de tenerlo en vista, que siempre el doctor Randle nos insistió mucho de que nosotros tenemos que tener nuestro propio centro de día, ¿no? Y bueno, pensando un poco en esto, en lo que hacen los chicos allá en Chile con los talleres y que se quedaron sin la posibilidad de escuela, porque es lo que nos pasa acá, que los chicos ya son mayores de edad y que no pueden ir a la escuela y, ¿no? Como, bueno, Dios nos fue dando todo esto, como usted dice, es distinta la relación nuestra con el Estado, tratando de no
involucrarnos, como decía el padre Abuela en esta charla, pero pudimos lograr las categorizaciones de los hogares. Y bueno, todo esto son pasos que vamos dando en vistas a que pueda crecer un poco más la obra, ¿no? Bueno, no sé, me parecía que era una inquietud interesante de plantear y reflotar. Bueno, como también en su momento también se habló, como dijo la Notre, de un hospital, de tener cosas, bueno, que ya son cosas mucho más grandes, que bueno, también está espectacular. El otro día, no me acuerdo con quién, me parece que en el hospital, charlando con una enfermera, eh, me decía eso, qué bueno sería que ustedes puedan tener su propio hospital, ¿no? Y me acordaba de todo esto justo. Bueno, pero no sé, me parece que es algo interesante. Sí. A ver, les voy a responder eh, simplemente diciendo esto. Son conversaciones que con los sacerdotes tenemos en la mesa, ¿sí? Muchas veces nos surge la inquietud de decir, eh, eh, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, la otra vez decíamos, tan solo a modo de idea y después hay que ver si es posible llevarlo a la práctica ahora, o sea, hay que ver mil cosas, ¿no? Es todo un discernimiento. Pero, pero ciertamente que se podría plantear lo siguiente, si en la tarde, por ejemplo en la tardecita, la escuela que tenemos acá atrás no puede funcionar por ejemplo, como un centro de día. Porque es cierto que la escuela en un momento se hizo pensando especialmente en los chicos nuestros. Y actualmente la mayoría, salvo Luján, Mica y no sé si alguien más, el Auti, bueno, este, el resto son chicos que vienen de afuera, ¿no? Y es hermosísimo porque se les hace un bien enorme, pero claro, medio que por este tema de las leyes que obligaron a que a partir de cierta edad los chicos egresen, muchos se quedaron sin lo que antes recibían. Entonces, capaz que se podría pensar en algo así. O sea, no se lo descarta, ¿no? Habría que verlo. Después, por otra parte, lo de los Pintal. Lo de los Pintal, es cierto, forma parte de un proyecto que dejó el padre Arriague. El padre Arriague es el hombre de los proyectos, ¿no? Creo que ustedes lo conocen, no hace falta que yo se los diga. Pero dejó muchísimas cosas armadas para la ciudad de la Caridad acá en San Rafael. Y una era justamente, dentro de todo eso estaba el hospitalito, que no lo descartamos, ¿sí? Eh, pero bueno, Es una cosa muy... no, pero ¿saben qué? O sea, hay varios pros y contras de hacerlo en las circunstancias actuales, ¿sí? En las circunstancias actuales. Eh, pero sí tenemos pensado que si se dan ciertas circunstancias, avanzar sobre eso. Sí, eso estaría. Incluso sería una salita que permitiría atender a gente que viene de afuera, gente pobre. Una de las cosas, por ejemplo, que también lo hemos charlado con el doctor Randle en estos tiempos, por ejemplo, el consultorio odontológico que tenemos, que eso fue como un puntapié, digamos, de lo que queríamos del hospital, sí, ¿no? Y que capaz que eso se puede como ir dándole como alguna forma, no solo para nosotros, sino también que lo puedan aprovechar la Divina Providencia y bueno, de a poquito que por ahí esas cosas vayan creciendo. Y nada, algo interesante, pero digo que estos proyectos, muchos de estos proyectos bueno, que el padre Arragué se fue haciendo, muchos hablábamos en estas juntas coordinadoras de la Ciudad de la Caridad, realmente, como decía ahí el padre, dan mucho fruto porque salen cosas muy interesantes, ¿no? Sí, yo creo que esos proyectos no los podemos perder nunca de vista. Ese material yo lo tengo, a mí me lo dejó el padre Arreguer, también se lo dejó el padre Andrés, lo dejó acá en los hogares. Sépanlo y sepan que, que no lo podemos perder de vista nunca como ideal, ¿no? O sea, ya hay un pequeño camino trazado, por así decirlo.
Ahí la hermana Paloma tiene una... Una cosita nomás, un comentario de Sí, lo que decían los psicólogos. En ese momento la madre Nazaret pregunta esto porque es importante tener un poco de historia, pero nosotros lo sufrimos mucho. Nosotros teníamos chicos que teníamos que llevar a Mendoza. Del hogar de niños que teníamos 50 o más niños, teníamos que ir todas las semanas a Mendoza para poder llevar un niño al psicólogo, porque no había psicólogos acá en San Rafael. Y después de todo esto, así que empezó con el curso universitario, con esto de Fernandito, surgió lo que hoy es Farus. claro, claro, Todo claro. esto surgió por esta dificultad. Teníamos el problema, por eso la Madre Nazaret le pregunta especialmente, porque teníamos el problema de que todos los psicólogos que iban nos hacían problemas, empezamos a tener problemas con los chicos, con las chicas de Divina Providencia, con los chicos de acá, con los niños del hogar, ¿no? Era nada, eso para comentarlo, porque era interesante. Está bueno, está muy bueno. Yo quisiera que nos explique un poquito esto que habló al principio del IPAM y la categorización que después iba a desarrollar. Sí. Pero puntualmente esta pregunta, uno de los puntos del padre abuela era que los chicos no sean expuestos a gente que no se pueden comportar o algo así, ¿no? Y que hay que Sí, ir a ver qué hacen en los centros de día, por ejemplo, puso como ejemplo, sí. ¿no? Este, Y entonces, por ejemplo, los chicos del Sagrado Corazón van al polideportivo, a la pileta, todo eso, ¿no? Y van a hacer cosas afuera. Pero no están allá y no los vemos, digamos, ¿no? Ni en los centros de día ni en eso. Y acá hay una pileta y acá hay canchas de fútbol, de cosas, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que la categorización nos exige un poco que salgan, ¿verdad? Entiendo eso, pero me gustaría si lo puede explicar. Entonces, eso no hace dialéctica, por decirlo. Explíquenme, no, no es no, que está lo... bien, está bien. No, me parece, a ver, no, no es que la categorización fue un proceso que se vivió para que el gobierno reconozca en justicia el servicio que nosotros le estamos dando a nuestros chicos y sea más justo en la contraprestación que da al hogar. ¿Sí? Ciertamente que en ese proceso, eh, dentro de 1000 variables que se evalúan, está la vida social de los chicos, la integración en la sociedad y demás. ¿Sí? Eh, Ahora, no es que están obligados a ir a lugares malos, ¿se entiende? Eso es otra cosa. Entonces, la vida social yo hasta diría esto, la evangelización que los chicos nuestros hacen en tantos lugares, este, está siempre en manos de un sacerdote, un religioso, una religiosa que, que ante todo busca cuidar los intereses de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, yo no sé, no me ha tocado a mí el discernimiento ese de los chicos que van al polideportivo, pero sé que hay un sacerdote que sí, ¿sí? Y sé que es un sacerdote que eh, los previene frente a ciertas cosas, sé que es un sacerdote que, que si los tiene que sacar, los saca. O sea, en eso confío plenamente en él. Entonces, eh, es como el mismo planteo que se haría una mamá de, bueno, mando o no mando a mi hijo al colegio, ¿viste? O hago un homeschool. ¿Se entiende? Es análogo, como que uno dice, eh, lo mando y a veces tengo confianza también en lo que he formado, bueno, no sé, hay distintas cosas que me parecen entrar en juego, pero no necesariamente mandarlos a un daño o un mal. No, simplemente con esto de que eh, había, lo dijo usted, A ver, que se hace ir a los centros de día a ver qué se hace con ellos. sí, Lo comentó usted. sí, eso lo puse Entonces, yo, eso es un comentario mío. sí, ¿Sí? es suyo. Acá, el ejemplo de la Eh, mamá aplicado en centros de día. yo lo he hablado esto un poco también con el doctor. Y ¿por qué no? Pero lo pregunto así, ¿no? Si convendría más, ¿no?
¿por qué no hacer más énfasis en mejorar más el hogar para que estén acá con más personal, con más, qué sé yo, ¿no? Digo, o si es mejor que salgan, no sé, no. Un punto a pensar, digo. Cuando se crearon qué sé, por ejemplo en Santayana, la pileta, no sé, Charlie, vos más, se hizo la pileta acá, la canchera, para que los chicos tuvieran sus actividades acá Y que estén cuidados. y que estén más cuidados. Pero no sé si... Lo que pasa es que hay que tenerlo las 24 horas. No, es que aparte también es propio del desarrollo y el tema de la vinculación que hacen con, eso lo he vivido en carne propia, soy testigo de cómo evangelizan los chicos afuera y dónde van. Cambian los ambientes, los modifican ellos. Sí, me da la impresión de que cada caso particular está sujeto a un discernimiento particular. Igualmente, soy de la idea, pero esto es personal mío, de que sí se podría hacer, o sí estaría bueno hacer algo más acá a nivel centro de día o algo más así. No sé si ya se puede, si están dadas las condiciones, es algo que tampoco depende de uno, ¿sí? Los superiores lo estarán viendo, pero me parece que algo más estaría lindo poder hacer, ¿no? Eso simplemente pienso sobre todo en los chicos que han quedado sin esa actividad que tenían antes, digamos, porque por cuestiones legales tuvieron que egresar a la escuela, ¿no? Y bueno, no sé, en mi opinión personal es como que nos quedó ahí una pequeña deuda con ellos. Bueno, simplemente lo dejo como, se puede seguir pensando esto, ¿no? Y ver qué forma se le da eso. Yo creo que la disposición y la voluntad de querer crecer está en todos. Sí, Solo que sí. las necesidades son diversas. Totalmente. Nosotros, si tenemos que decir una necesidad, también decimos el centro de día, pero nuestras chicas también tienen no sé cuántos talleres, están ocupadas, pero también tenemos muchos pedidos de ingreso de ancianos. Totalmente. ¿Y por qué no pensar en un geriátrico? Sí. ¿No? Porque es una realidad también y una cosa muy actual, la cantidad de gente que viene a pedir. Entonces me parece que tiene que quedar claro que el deseo, las ganas de seguir creciendo están y están en todos. Por eso también es bueno hablarlo, para que todos sepan que no es que estamos estancados. Al contrario, se está creciendo tanto. Ya el hecho de mejorar lo que tenemos es tantísimo. Pero, y que también seguimos pensando en ir más allá. De hecho, la madre Bormer a nosotros nos ha dicho concretamente, hay que ir pensando cómo trabajar con los ancianos, que nosotros no podemos tener en el hogar, digo en el caso de las mujeres, ¿no? Bueno, es lo mismo, un geriátrico que un hogar de discapacitados. No, tal cual. Y así, ¿y los psiquiátricos? Tal cual, otro más. Las mamás, la gente que está abandonada en la calle, los casos como esta señora que usted contaba de Buenos Aires. Sí, os puse un ejemplo concreto, ¿no? Pero quiero que vean esta cita del directorio de hogares de misericordia, de obras de misericordia. Dice, ¿cómo asumir los dolores del prójimo sin que ello nos afecte al punto de no poder seguir trabajando? Sabiendo aceptar los propios límites, teniendo en cuenta que no se pueden solucionar todas las cosas, porque como dijo Cristo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, o sea, siempre va a haber necesidades que atender, siempre, no nos hagamos la ilusión de que eso va a estar siempre, que hay cosas que nos dependen de nosotros y que todo en definitiva depende de Dios, quien interviene en todas las cosas para el bien de los que lo aman. Teniendo en cuenta además que no todo es ni será perfecto en una sociedad integrada por hombres, ¿no? Pero esto está en el directorio de obras de misericordia. Bueno, es eso. Yo sé que estamos con la hora justa, pero no quería dejar de mencionar simplemente un algo
que me parece que vale la pena mencionarlo y que después se puede desarrollar. Lo que el padre Abuela mencionaba en la charla respecto del PAMI, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que en esas obras ajenas a nosotros que él mencionaba, terminó siendo el Estado, el gobierno, el que decía a quién tenés que recibir, bajo qué condiciones, a quién no. ¿Sí? Y Don Orione tiene una charla, o sea, una carta, perdón, donde él dice, donde él habla de esto, ¿no? No quiero que el gobierno entre en nuestras obras de caridad, porque las deterioraría y las desnaturalizaría. No deben ser estatales, porque pronto se volverían estériles y no tendrían más ese perfume de religiosidad y de caridad que debe ser propio de nuestros institutos. Tengo el vivísimo deseo de la libertad en las obras de Dios. Entonces, y más adelante dice, yo solamente quiero ser libérrimo en el bien. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener siempre presente esa conciencia, ¿no? de la libertad de las obras nuestras en el bien que se hace. Y hay que defenderlo, ¿no? Hay que defenderlo. Hay cosas que te pueden exigir y que son asumibles y hay otras que no. Por eso esto me parece también es todo sujeto a un gran discernimiento y demás. Y él habla, bueno, de las obras de la providencia, de depender de la divina providencia, en todo, pero no es que él no recibía ingresos del gobierno, digo, el padre Don Orione, ¿sí? En el capítulo de Papásoli, donde aparece esa carta, ahí nomás, en el capítulo siguiente, donde habla de sus bodas de plata sacerdotales, él habla también de las estrecheces económicas que él experimentaba. Y él decía en el Paterno, que era un hogar, digamos, una institución, es acreedor de enormes sumas de aquel ente y no logra cobrarlas, al punto de que en la misma carta el fundador comenta, decir que el gobierno no tiene fondos no satisface a los acreedores, que esperan desde octubre. Si hay dinero para pagar a los empleados, debe haber también para pagar a los huérfanos, que el patronato pague lo que debe. No regresáis sin el dinero, le decía a los suyos. Se ve que había mandado a algunos religiosos a pelear por el dinero y les decía, bueno, pero no vuelvan sin el dinero, ¿no? Pero, bueno, lo que voy es a esto, ¿no? No es que no recibía dinero del gobierno, ¿no? Incluso hasta es un principio que se podría, digamos, estudiar más en doctrina social de la Iglesia, de que el poder civil tiene que ayudar a su modo a la salvación de las almas, ¿no? Yo voy a pelear cuando van a Mendoza en justicia, esa plata es de ellos. Claro. No es de por eso él iba y peleaba por esa plata. Claro. Sí, eso iba a contar que cuando íbamos a Mendoza, el padre, que incluso él lo consultaba con el padre Abuela, ¿no? Que nos decía, nosotros tenemos que ir a pelear por esto. Estábamos peleando, no sé, por el PPN, el plan de nutrición, que era una miseria que nos daba, pero decía, tenemos que ir a pelear por esto, porque esa plata es de los chicos. Esa le corresponde, es de ellos, hay que en justicia buscarla. Bueno, yo quiero que sepan al menos que lo que se hizo en orden en este hogar y en la Divina Providencia, me parece que con la misma conciencia de lograr la categorización con esfuerzos gigantes y mucho trabajo de mucha gente, tenía que ver con ese buscar que en justicia los chicos nuestros reciban lo que les corresponde, ¿no? Bueno, simplemente eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería saber, ¿a qué se refería? A ver.
cuando decía, no me acuerdo si decía el espíritu bolichero, ¿a qué se refería dejar de tener eso? Que Sí. en Bueno, esa situación, ¿por qué lo decía? a ver, voy a buscar la charla. Deme un segundo. Y lo voy a leer textualmente para que me parece que se va a entender mejor. Eso cuando hablan en orden de tener los papeles al día. Sí, pero... Si te recibo, listo, ya está. No sé. Bueno, o sea, surge en respuesta a la pregunta que le hace el padre a Arriague, ¿sí? Cuando el padre le dice, me gustaría que comentara un poco acerca de las precauciones que hay que tener frente a la persecución desatada contra la Iglesia Católica en el mundo, los detalles a tener en cuenta. Bueno, y en un momento el padre Huela dice así, habla de la industria del juicio que se había instalado en Estados Unidos y demás, y dice, entonces hay que tener en cuenta de tomar los recaudos necesarios para saber defenderse, llegado el caso. Hay que dejar de lado la actitud bolichera que tenemos frente a los hogares. Hay que hacer los legajos como corresponde, hay que tener fotos, quién presenta al niño, cuándo lo presenta, qué razones hay para presentarlo, si hay algún párroco que lo recomienda, si no hay nadie que lo recomiende, si lo presenta el juez, qué juez es, por qué razón lo presenta, o sea, todo el historial, una carpeta, y en esa carpeta le ponen todas las cosas. Y dice, porque así como los noticieros han querido hacer con el seminario, que buscan a ver si pueden encontrar alguno que haya estado en el seminario y diga alguna cosa en contra, como pasó, sí, pasó, decir que terminan nada porque era tan evidente que... Pero supongamos que no fuera tan evidente. Te levantan una calumnia y hay que tener la contraprueba. Y por ejemplo, la contraprueba muchas veces está en saber si te dicen, porque usted me pegó en tal fecha, y resulta que uno tiene en la propia agenda que en tal fecha estuvo todo el día en el verano. Listo. ¿Sí? Entonces, como que dice, me parece que la actitud bolichera es yo lo entiendo de este modo, ¿no? De tener todas las precauciones sabiendo que estamos, por así decirlo, como ovejas en medio de lobos, en un ambiente súper adverso. Y no podés ser ingenuo de saber que en cualquier momento pueden venir a quedar desprestigiando nuestras obras. El que te atiende todo en un papelito, el que le debe, el papelito así nomás, en ese sentido una actitud bolichera de no tener las cosas ordenadas. Si no todo es ordenado, no está cualquier cosa, un bolichito, si el que le debe algo, anota en un papelito, lo pincha y ahí queda, ¿no? En ese sentido, me parece, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario que nos decían que el padre Huela se enojaba si es que algún vehículo, por ejemplo, no tenía los papeles al día o no tenía el matafuego, ¿viste? Bueno, análogamente, piénsenlo en los hogares, ¿sí? Si no está la carpeta, si no está el registro, si no se le pide a un profesional que tenga su licencia al día, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Si no tenés vos los matafuegos al día acá en el hogar, o sea, no es, me parece que tiene que ser como que guardar mucha seriedad en ese sentido todo lo que hacemos, mucho profesionalismo, ¿no? Entiendo eso. Y sobre todo me parece, o sea, él lo que lo dice acá lo dice en el ambiente, o sea, en el contexto de que tenemos enemigos, ¿no? No podemos ser ingenuos. Parece que eso, ¿no? Bueno, entonces esto que vimos hoy fue la charla del padre Huela. Yo hoy la envié a varios celulares compartiéndola, espero que la hayan recibido y si no, en todo caso me escriben y se las comparto, ¿sí? Bueno, muy bien.
les doy la bendición. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Viva la Virgen!